Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en Las Mellas, frente al hotel que hemos pasado la noche, Antonio y yo, de categoría, si venís por aquí os lo aconsejo. Se duerme bien, se está bastante bien, o sea, no hay quejas. Vamos a iniciar la ruta hacia Torredembarra. En un principio yo tenía calculado llegar a Tarragona, pero Antonio dice total, si hacemos una veintena más de kilómetros no pasa nada. O sea que vamos a acceder los 50 kilómetros, haremos unos 70 de kilómetros a la marcha de ayer, sin prisas, con alguna pauta, y a ver si antes de que se acabe la noche llegamos allí. Bueno, pues estamos ya saliendo de Ametlla y en dirección a Tarragona. Vamos a ver cómo va la cosa. El día bueno, ya veremos. Será correcto, hacia la furgona, ¿Ves? Con la segunda estoy subiendo nada, ni me entero que estoy subiendo. Adiós, buen día.
Vale. Bien, estamos llegando al Hospitalet de l'Infant. Hemos llegado al Hospitalet de l'Infant siguiendo el track oficial. Mucho mejor que el track que tenía yo en memoria del GPS. Te mete por aquí, por el borde de la playa, por el paseo marítimo. No sé muy bien cómo denominar esto, pero desde luego mucho más bonito. Abandonas la 340, a pesar de ser una carretera que está muy bien, poca circulación, ya que hay una autovía paralela y los vehículos circulan mayoritariamente por la autovía, y la nacional es una vía muy ciclable, sin problemas, bien asfaltada y poca circulación. Estamos llegando a Cambrils, la playa de Cambrils, a la playa, paseo marítimo, a la Porta de Ponent, pone ahí en el pilar este. Y vamos a seguir pues por el paseo marítimo porque está en la mar de bien, cerca del mar. Un buen carril separado del público, del viandante. Todas estas zonas pues son eminentemente turísticas, se nota un montón. Pasas y los bares y hoteles y todo está cerrado. Bueno, pues mira, seguimos en Cambrils y esto de aquí debe ser el puerto, lo que hay aquí. ¡Opa! Sí, ahí he podido grabar. Tremendo, un puerto tremendo, grandísimo. Puerto deportivo, evidentemente debe de haber puerto de pesquero. Digan lo que digan de Cataluña y de los catalanes. Hay gente que sabe lo que se hace y gente que vale más que muchos otros que los criticamos en otras zonas de España. Estamos ahora mismo en la playa de Salou, seguimos por el carril bici desde Hospitalet de l'Infant. No ha parado el carril bici. No sé cuántos kilómetros llevamos y esto es un ejemplo a seguir en otras poblaciones en que no piensan con el carril bici, y aquí, a pesar de ser un paseo marítimo estrecho, han hecho un carril bici. Digo, desde el Hospitalet de l'Infant, carril bici. Y no se ve dónde está el fin, pero esto es una maravilla para el ciclismo. A lo mejor se debe a que por esta zona hay mucha gente de fuera. Mucha gente de fuera, y la gente de fuera ha traído el hábito del ciclismo, y es de agradecerles que lo hayan hecho. He pedido a mi amigo Antonio, no sé qué le ha pasado, igual ha parado a comprarle a uno de los top mantas, pero por ahí aparece, ahí detrás lo tengo, nos va a pasar. Salou. La tarde está cambiando mucho, está muy nublado, pero bueno, la temperatura es buena, mientras no le dé por llover, bien vamos. Estamos a la altura de Portaventura, la montaña rusa del Ferrari está justo aquí a nuestra derecha. Espero que salga en el vídeo, y si no sale en el vídeo lo lamento, pero esto es impresionante. Esta montaña rusa la pierdes de vista, no sé si se ve por ahí arriba. ¡Yepa! Por ahí arriba, de los árboles. Y mi cadet, es impresionante, la madre mía. Entonces es para morirse. Quien no tiene el corazón al sitio
aquí con eso de la montaña rusa de Ferrari, es para que te coja un patatús. Pero voy a parar, a ver si aquí... Voy a parar, hombre. Y voy a parar y voy a filmar. Y la gente chillando, pues no te subas, coño. Si te da miedo, no subas. Y ahora pues la otra atracción también del mismo juego. Suben hasta arriba, eso es lo mismo que PortAventura, pero aquí tienen dos. Mira, y aquí toda una, se han juntado los dos para que podáis comprobar que esto debe ser una pasada para que tengan bien el corazón. Mira, y el otro, ahora sube el otro. Nada, no tengo palabras, me he quedado mudo. Bueno, ni tú ni los que están ahí sentados. Qué locura, tío, qué locura. Estamos llegando a Tarragona capital. Son aquellas edificaciones que hay allá enfrente, al fondo. Bueno, al fondo, enfrente, claro, enfrente al fondo. Y ya nos queda poco para terminar la etapa de hoy, porque a la hora que vamos a llegar hemos decidido hacer noche aquí en Tarragona, no en la Torredembarra que teníamos previsto en un principio. He de resaltar que el tema del micro ha resultado ser totalmente verídico. El Rode, micrófono inalámbrico Rode, no sé por qué problema, descargaba la batería de la GoPro. Llevo todo el día con la misma batería y no he tenido ningún problema. No se ha cortado para nada el suministro eléctrico. Ahora ya pues cuando lleguemos allí veremos a dónde pasamos la noche, gracias a una aplicación, que facilita hoteles. No sé si voy a seguir grabando esto hasta que lleguemos al punto de destino, o por lo menos hasta que lleguemos a la mismísima ciudad donde pongo el cartel de Tarragona. Carretera de Valencia, me gusta eso de carretera de Valencia, me hace sentir como en casa, aunque esté unos cuantos kilómetros más hacia el norte. Bien, pues ya estamos dentro de Tarragona, entrando. Aquí es el río, no sé qué río puede ser, pero de los típicos ríos que no llevan ni gota de agua. Vamos a seguir recto y donde podamos pararemos a ver si solucionamos el tema de la noche. Aquí estamos intentando pillar habitación en algún sitio. A ver si hay suerte. Estamos ya en Tarragona. Carretera Valencia. Carretera Valencia. ¿Eh? El nombre de la calle no lo sé. El Carrer. A ver si hay suerte y pillamos cacho. Bueno, voy a volver a grabar porque no... Bueno, vamos saliendo de Tarragona, dirección Barcelona, porque no hay ni un solo hotel con plaza para esta noche. Hay un congreso de médicos, así que tenemos que salir de Tarragona y ya veremos dónde encontramos habitación. Así que, anem. La vía del tren. Bueno, esto es el mirador de Europa de Tarragona. Hay una vista sobre lo que es la bahía, por desgracia, la vía del tren y la playa, así como el puerto. Está al final de la Rambla, no sé qué nombre tiene. Los barcos, pues, si no entran al puerto no pagan, por eso que están todos parados ahí fuera. Y nos vamos a meter aquí en medio de la gente para llegar a la carretera de Barcelona. ¡Ay, hola! Bueno, y voy a cortar. Vamos a ver si encontramos un hotel en alguna parte, que aquí en Tarragona hay un congreso de médicos
y todos los hoteles están a tope, no hay ni una vacante ni para un alquiler. Entonces nos va un poco a trastocar el plan, pero es lo que hay. Los hoteles... Bien, esto es un resto de la época romana llamada la Torre de los Escipiones. Como a pie no está prohibido cruzar la carretera, la voy a cruzar y a ver si de cerca se puede ver mejor que de lejos. La Torre de Escipions es lo que queda de ella, evidentemente. La pobre, pues nada, queda 4 piedras de la época romana y poco más. O sea, no. A ver si consigo sacar el cartel y que se lea algo de lo que pone ahí. Monumento o monumento funerario, bueno, en castellano me parece que es monumento funerario en forma de torre construido con piedras sacadas de una pedrera que está cerca, a la primera mitad del siglo I después de Cristo, al lado de la Vía Augusta, en las proximidades de la ciudad de Tarraco. La actual carretera nacional 340 era la antigua Vía Augusta en su momento. Si hay suerte y se puede ver bien, aparte de lo que es la Vía Augusta, hasta el sitio donde está la torre. Y a ver si hay suerte y saco un poco de todo, y luego ya cuando edite pues lo pararé y trataré de que tenga algo de sentido lo que estoy grabando. Esto en principio era la edificación completa. Bueno, no sé, se ha apagado. La pantalla se había apagado, pero vamos a seguir grabando. Al final vamos a seguir hasta Altafulla, porque sinceramente no hemos encontrado ningún hotel por el camino que pueda, allí cerca de Tarragona, que pueda tener camas. Esperemos que en Altafulla haya algo, porque ya llevaremos unos 70 kilómetros hechos hoy y va siendo hora de pensar en descansar. Bueno, pues ya hemos llegado donde ya tenemos rehabilitación, aquí en Altafulla. Hemos pillado por teléfono una habitación para hacernos. Así que anémonos, vamos para allá.
Por fin hemos encontrado habitación aquí en Altafulla, el Hotel Oroneta, en castellano Hotel Golondrina, pero me parece que no parecerá como Hotel Golondrina en ninguna guía. Hotel Oroneta. Ahí a ver si sale el cartel, el primero debajo, Hotel Oroneta. Por fin descansaremos allí, que yo ya empiezo a tener unas ganas tremendas. Hasta pronto. Bueno, pues ya hemos llegado al hotel. A ver que lo saque aquí, que se vea. Cartel. Ahí está. Hotel Oroneta. Y hemos llegado con la bicicleta. Aquí dejamos las bicis esta noche.